Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Hoy en Los huevos no son al gusto, la doctora Susana Lira nos hablará acerca de la codependencia y cómo trabajarla. En entrevista, Ludo Orantes nos comparte su experiencia como codependiente, lo que vivió y cómo aprendió a vivir con esta adicción y a superarlo a través de su taller de codependencia. Escucha el testimonio de Gaby, nos hablará de cómo la codependencia en su vida fue parte importante para que su hijo cayera en adicciones. Entérate de su recuperación. En Hay Huevos, nuestra experta Mayra Díaz nos explicará cómo las redes sociales distorsionan la manera en la que nos relacionamos y formamos dependencias. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más. Hoy está con nosotros la doctora Susana Lira Volpi. Bienvenida, doctora Susana Lira. Muchísimas gracias por invitarme, Vero. A ver, ¿la codependencia es una enfermedad, como lo dicen los grupos de 12 pasos, o qué es desde tu óptica? La Organización Mundial de la Salud todavía no tiene clasificada la codependencia como una enfermedad, porque es una desviación de una cualidad que tiene el cerebro por sí mismo. Es la capacidad adaptativa a la crisis llevada al extremo y que permanece ahí. Entonces, nosotros no podemos verlo como una enfermedad, sino como un trastorno, y cuando es un trastorno es simplemente cómo el cerebro se hace hipertolerante para poder resistir la crisis. Todos tenemos la capacidad de sobrevivir, estamos hechos para sobrevivir el hambre, la sequía, las épocas de crisis, los terremotos, ¿no? Finalmente, estas historias de sobrevivencia tienen que ver con esta capacidad del ser humano de adaptarse al medio conforme se va transformando. Eso lo que hace cuando una persona tiene que enfrentarse a esto todos los días, lo que hace es que su cerebro se va adaptando y adaptando hasta que pierde la capacidad de regresar a donde estaba. Eso es lo que es codependencia. Es como el síndrome de Wonder Woman, de que yo soy supermujer y yo puedo con todo y écheme todos los problemas y pues soy buena mamá y buena esposa y buena profesionista. Esa es una deformidad que ha surgido debido a una necesidad de competir y de exigencias de la sociedad hacia nosotras como mujeres, de tener que competir y de tener que hacer un montón de cosas que no se le exige al otro género. Entonces, más allá que el síndrome de Wonder Woman, la codependencia es esta necesidad de culpar al otro por lo que yo no me puedo responsabilizar. Tiene que ver con que yo tolero muchas cosas porque tengo ganancias secundarias. Normalmente el término se acuñó a partir de la adicción. Sin embargo, esta metodología del cerebro de irse adaptando no nada más sucede con los adictos, también sucede con otras enfermedades crónicas que están dentro de la familia y entonces toda la familia necesita adaptarse a un enfermo crónico, por ejemplo. La capacidad que tiene una codependiente con un adicto, y es por eso que el término se acuñó a partir de eso, es que no hay un momento de ruptura en esta asociación parasitaria. Normalmente la gente dice simbiótico, pero simbiótica tiene que ver con que los dos tengan un beneficio real. Acá lo que hacemos es que perpetuamos las dos condiciones enfermas. Ok, o sea, un codependiente no necesariamente tiene que estar casado o ser hijo de un alcohólico, un drogadicto o algún tipo de adicción. Primero puede ser un padre y no, a lo mejor puede ser un amigo. El codependiente busca a quien rescatar y busca a quien echarle la culpa de la circunstancia, aunque no sea un familiar. Hay codependientes que entonces están rescatando al amigo y al primo, porque ya a lo mejor en la familia ya no hay alguien que rescatar. A lo mejor el adicto ya se murió, ya las drogas acabaron con él, y entonces se queda el codependiente con esta necesidad de seguir rescatando a alguien más. O sea, somos ayudadictos. Así es. ¿Sí? Sí, literalmente. Somos o sea, es esta parte de rescatar al otro para no hacerme responsable de mi parte, de la parte del codependiente. Pero a ver, eso no viene en nuestro ADN desde la cultura, desde nuestras abuelitas, de que si no eres una mujer que se sacrifica, que sufre, no eres buena mujer. Bueno, el reforzamiento positivo está ahí. O sea, todo mundo va a decir, es la cruz que le tocó cargar, qué buena esposa, qué buena madre, porque mira, el hijo la roba y además de todo la patea y de todas maneras ella lo sigue amando. Eso no es amor.
Para empezar, la parte importante de reforzamiento de la sociedad es, eso no es amor. Que yo aguante golpes no es amor. Que yo aguante que seas desconsiderado no es amor. Que primero tendremos que plantear que el mundo no es color de rosa y la vida no siempre es bella y no siempre las cosas que vemos son así. Y no todo lo que yo siento por la otra persona es amor. El amor tiene que ver con que dos personas que tienen lazos afectivos tengan un plan de vida juntos y sean corresponsables del resultado. Uh-huh. Si una persona está haciendo todo el trabajo, pues entonces no hay una pareja. A ver, te voy a leer un autotest que escribí en mi libro, Sexo, la puerta a Dios, donde son como preguntas que yo fui formulando porque tomé un taller de codependencia hace ya varios años y hice estas preguntas para que la gente se identifique si eso no es. Dice, ¿soy codependiente? 1. ¿Te sientes responsable por tu pareja? ¿Sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, deseos, necesidades, bienestar o malestar? 2. ¿Te sientes instintivamente impulsado a ayudar a tu pareja a resolver sus problemas aun cuando no te haya pedido ayuda? 3. ¿Te preocupas por tu pareja al grado de perder el sueño y no poder relajarte y disfrutar la vida? 4. ¿Crees que no puedes ser feliz hasta que tu pareja cambie su conducta? 5. ¿Intentas controlar los acontecimientos y a tu pareja por medio de retirar el afecto, producir sentimientos de culpa, amenazar, dar consejos no solicitados, ejercer manipulación o dominación? 6. ¿Le permites a tu pareja que abuse de ti de manera física o emocional? 7. ¿Te sientes atacado y a la defensiva cuando tu pareja habla de ti? 8. ¿Buscas la aprobación de tu pareja con tu conducta y tus decisiones? 9. ¿Intentas probar que eres suficientemente bueno para tu pareja, pero olvidas preguntarte si ella o él es suficientemente bueno para ti? ¿Tu pareja te ha herido tan hondo que has pensado hacer o has hecho cosas para castigarla y vengarte? ¿Ha hecho tu pareja que te separes y alejes de cosas y personas que disfrutas? ¿Estás tolerando conductas que has dicho que nunca tolerarías? ¿Tienes sexo con tu pareja aunque no quieras? Y bueno, se supone que si contestas más de 6, 7 afirmativo, pues ya dices. Claro, la gente tiene que decir, sí, bienvenido, es usted codependiente. Claro, por supuesto. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos detectar y a dónde podemos pedir ayuda? En Caminar Segura tenemos un programa para codependencia. Lo más importante es, estos trastornos tienen que ser vistos por un profesional para saber en dónde está la línea y por dónde vamos a empezar. Sí, la vez pasada nos decías que se tiene que tocar desde el punto de vista médico. Es como si alguien tiene diabetes o diabetes o asma. Se tiene que tratar así. Así es. No solamente con grupos de 12 pasos. ¿Es como un complemento? Los 12 pasos son el seguimiento porque tiene que ver de nuevo como lo que hablamos la vez pasada de este vaciado de emociones. Y de la manera en como yo hablo, a mi cerebro le entra diferente a como yo lo estoy pensando. Si yo pienso las cosas sola en el silencio, se acomodan de una manera, tienen unos caminos neurológicos distintos a que cuando yo lo escucho de manera externa. Por eso una de las partes importantes es esta parte de compartir que se hace en los grupos y de escuchar la experiencia de otras personas y de poder reflejar la experiencia de unos y de otros. No, y el despertar espiritual. A mí me parece, indispensable. Sí, efectivamente, pero el despertar espiritual también viene de un despertar brusco. No necesariamente esta parte espiritual se alcanza si no se tienen estos despertares bruscos o estas confrontaciones con la realidad, que son parte de poder llegar a cosas más elevadas, como puede ser un razonamiento o una emoción en base a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Esta parte del despertar espiritual que tiene que ver un poco con principios, con moral, pero para poder llegar a eso, primero tienes que establecer cuál es la moral, cuáles son los principios que uno está dispuesto a seguir, o que el paciente está dispuesto a seguir, o qué es lo que para él está bien o que está mal, porque también esta parte en donde a lo mejor para algunas parejas el tener más de una pareja sexual es adecuado y hay para otras parejas a las que no es adecuado. Dependerá de cuál sea la moral de cada quien, y no estoy hablando de lo que está bien y lo que está mal. Moral tiene que ver con la parte de principios que cada quien asimila, que es no hacerme daño a mí, no hacer daño a otros. Ok, ¿cómo podemos saber cómo funciona un cerebro de un codependiente? O sea, ¿cuáles son los rasgos? Platícanos un poco de esta hipertolerancia. Yo creo que esta parte del test es como la parte que se ve, que la gente puede reconocer en sí misma, y la parte que nos toca a nosotros como especialistas es ver cómo formulan los pensamientos. Y por eso decía yo, cuando yo me preocupo demasiado por otra persona
y dejo de lado mis propias emociones o mis propias acciones o lo que yo quiero para mi vida, es porque estoy poniendo la responsabilidad en el otro. A ver, ahora la vez pasada me decías, no existe mujer adicta y codependiente al mismo tiempo. No existe. O eres hipertolerante o eres hipersensible y es la misma parte. O sea, el cerebro tiene diferentes funciones y diferentes partes y no todos los cerebros están afectados de la misma manera. La parte de adicción y de codependencia tiene que ver con las emociones. Esa parte tiene un proceso específico que sucede en el sistema límbico que tiene, además de todo, distintas partes. Entonces, la parte de hipersensibilidad del adicto la contraparte es la parte de hipertolerancia del codependiente. O sea, el codependiente es hipertolerante. Ajá. Y el adicto es hipersensible. O En- sea, no puede ser, por ejemplo, No. yo no puedo ser codependiente y puedo ser hipersensible al mismo tiempo. No. Puedes sentir que sientes de más, porque lloras mucho, porque te pones muy alegre, porque estás enojada. Eso no quiere decir que seas hipersensible. Lo mismo que yo puedo decir que a mí no me gusta el contacto físico, pero no necesariamente por eso soy autista. O sea, el grado y lo que se ve en la parte externa no es lo mismo que lo que está pasando en la parte interna. Entonces, sí hay una parte, que esa es la parte del especialista, de ver exactamente cómo reacciona a diferentes acciones y por qué hace lo que hace y cuál es el proceso de pensamiento. Ahora, hay muchas mujeres que se drogan o que consumen alcohol Para agradar a su pareja. Eso es codependencia con abuso de sustancias. Y es ahí en donde el problema con las mujeres específicamente, y por eso en Caminar Segura tenemos esta parte de diagnóstico que es muy importante, la comorbilidad en el uso de sustancias es muy importante en las mujeres. A ver, ¿Qué es? otra vez. Comorbilidad quiere decir que hay dos enfermedades. O sea, que es una enfermedad, por ejemplo, la comorbilidad de la obesidad es la diabetes o la hipertensión. O sea, normalmente viene acompañada. Es como el síntoma. No, son 3 enfermedades distintas, pero normalmente vienen como en combo, ¿no? Como en paquete, porque una vez que se desarrolla una, es más fácil que se desarrolle la otra, Okay. ¿no? Entonces, estas cosas coexisten. En el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, tenemos primero una parte que es muy importante, que es la parte hormonal. O sea, las mujeres sufren de ciertas etapas de crisis o de ciertas etapas de adaptativas por sí mismas, porque tienen la adolescencia, tienen los periodos de maternidad, después tienen la menopausia. Entonces, todos esos periodos, y además todos son cíclicas, ¿no? La menstruación es cíclica y también la mujer, todo lo que pasa en su cuerpo es cíclico. Ese es número 1. Que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. O sea, hay más mujeres codependientes que hombres. Sí, hay más mujeres codependientes que hombres, porque además de todo también la codependencia es una parte que se transmina en la familia. O sea, por cada adicto que hay, que tenemos en México más o menos 8 millones de adictos, hay pues a lo mejor 2 o 3 personas en la familia que se van a ir haciendo codependientes porque van a ir tolerando de más, van a ir deformando esta parte hasta que llega un punto en donde son codependientes y en donde favorecen las conductas del adicto. Yo me acuerdo que hice, no sé si tiene algo que ver, pero estoy recordando, hice un reportaje en Santa Marta, Catitla, entré a esta prisión femenil con una cámara para hacer un reportaje de indígenas presas. Eran indígenas presas injustamente, y es increíble ver cómo las prisiones de los hombres están llenas de mujeres que quieren entrar a verlos, desde el amante, la abuelita, la mamá, Por supuesto. les llevan comida, la hija, y las prisiones de mujeres están vacías. O Claro. sea, si acaso va la mamá de la que está Otra presa, mujer. y es otra mujer, y pues va de vez en cuando, ¿no? Pero sí se ve ahí, yo creo, este nivel de codependencia, ¿no? También se ve la parte cultural. Hay una parte en la cultura que tenemos en donde... Machista. Sí, por supuesto, en donde tenemos una predilección porque le servimos al hombre y entonces que tenga estudios, y sigue habiendo muchísima parte de eso en nuestra cultura el día de hoy, y además todos lo seguimos favoreciendo muchísimas de nosotras, porque tampoco hemos podido hacer la diferencia entre qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, y que ninguno de los dos estamos tratando de competir porque alguno de los dos gane. Yo siempre digo que cuando uno gana, los dos pierden. Entonces, hay una parte que es esta parte malentendida, pero eso no necesariamente tiene que ver con codependencia. Tiene que ver con cómo tu valor está mal puesto, porque entonces a la mujer se le relega, porque normalmente la mujer que delinque ya no está bien vista en la sociedad. En cambio, el hombre pues seguramente tiene una buena razón. Ahora, ¿cuáles son las características de un codependiente? ¿Es controlador? Es controlador, es manipulador, evita la confrontación de la responsabilidad de su propia vida. ¿Chantajista?
Sí, por supuesto, y además, por eso digo, las características entre un adicto y un codependiente son muy parecidas, porque todos tenemos las mismas conductas de rectificación en la realidad. Todos Obsesivo. es esta parte de control, ¿no? Entonces, llama 25 veces y no le contesta, cuando ya sabe que se fue y que no va a regresar hasta las 4 de la mañana, pero sigue aferrada a hablar 25 veces al día, a no ver la realidad. O sea, sí hay una serie de conductas, pero tiene que ver con cuál es la motivación. No están evitando el dolor, están tratando de participar en la vida del otro, están tratando que el otro las incluya. Ya sean los hijos, los padres, están tratando de corregirlos, están tratando los chantajes. Y además todo varía en esta parte en donde de pronto, cuando les dan muchísimo amor, los quieren mucho y les hablan bonito, y cuando no hacen lo que ellas quieren o lo que ellos quieren, entonces viran totalmente a la parte en donde los amenazan, se enojan, los controlan y les quitan todo, de nuevo, como decías, todo el afecto, para ver si funciona, y ninguna de las dos cosas funciona porque el adicto no tiene tratamiento o porque el enfermo no tiene tratamiento. Entonces, esta parte del tratamiento tiene que ver con reasignar el valor a la persona y regresarle la responsabilidad también. Ahora, aquí en Caminar Segura, ¿qué tipo de estudio les hacen, psicológico o de qué tipo, para saber si eres codependiente? De nuevo, regresaba ya a la comorbilidad. O sea, también no solamente es la parte hormonal, también es la parte de depresión. Las mujeres sufren más depresión, la parte de trastornos de ansiedad, la parte de trastornos de personalidad. Entonces, cuando empiezas a separar todo esto, incluso la codependencia con abuso de sustancias, o el haber sido hijo adulto, que hoy seas hijo adulto de un alcohólico, tiene que ver con, una vez que separas todo eso, entonces ya sabes cuál es el tratamiento para esa persona. De todas maneras necesita un examen neurológico, de todas maneras necesita un examen psiquiátrico, de todas maneras necesita batería de pruebas psicométricas que hacemos en Caminar Segura, y que además de todo le da una mejor posibilidad de diagnóstico a esta paciente, de pronóstico a esta paciente. Ahora, estos hijos adultos de padres alcohólicos, ¿cómo se les llama? ACOA. El término es en inglés, en español todavía no hay un término realmente acuñado, le seguimos diciendo ACOA, porque en inglés es Adult Child of Alcoholic, y entonces es estos pequeñitos de los que nadie habla, ¿no?, que nacieron en una casa alcohólica, donde uno o dos de los padres son alcohólicos, en donde hay violencia, y que entonces conforme van creciendo con una deficiencia de alguna manera. ¿Por qué? Porque no pueden ser niños, porque no pueden ser espontáneos, porque viven con mucho miedo, porque viven con mucha ansiedad, porque se sienten diferentes a todo mundo, porque además de todo, a nadie le gusta decir, pues cuando llego a mi casa, pues mi papá está tirado, o mi papá le pega a mi mamá porque llegó muy borracho. Uh-huh. O mi mamá no se levanta a llevarnos a la escuela porque pues la noche anterior llegó a las 6 de la mañana y llegó quién sabe con quién, o llegó borracha, porque además de todo, una de las cosas muy importantes es el 78% de las mujeres alcohólicas en México tienen hijos. Entonces, y una de las cosas por las cuales en Caminar Segura somos un centro de mujeres para mujeres es justo porque las mujeres estamos haciendo la educación, la cultura, etcétera, de la nueva generación. El 60% de los hogares en México son monoparentales de mujeres. Entonces, o sea que solo el 60% de los hogares tienen una mujer como responsable. Mujer única. Sí, monoparentales. Uh-huh. El papá ya se fue, o ya consiguió otra familia, o sí, hay mucho abandono. Pues vaya labor que tienen. Falta mucho por hacer, pero lo importante es concientizar, y si alguien se identifica, pues que pida ayuda. Lo más importante es que la gente sepa que sí hay un tratamiento, que sí hay una salida, que lo mejor es que no esperen. La gente tarda más o menos 7 años entre que empieza a sospechar que tiene un problema y pedir ayuda. ¿7 años? Sí. Y eso lo que pasa es que entonces desgasta las relaciones, los daños físicos son muchísimos, en fin, todas las consecuencias que generan estas relaciones van empeorando. Es como cualquier enfermedad. Si empiezan a sospechar, pidan ayuda. Si les duele la muela, corran al dentista. Igual, si empiezan a sospechar que hay algo que está mal, vayan con el especialista y nosotros les ayudamos a saber incluso en qué etapa, si está iniciando el trastorno de hipertolerancia, si están empezando a generar esta parte, es mucho más fácil regresar al estado basal que esperar 7, 10 años o 15 años y después darse cuenta que les va a costar muchísimo más trabajo por todas las consecuencias que tiene. Repite claramente, por favor, ¿cuál es la hipertolerancia? La codependencia es una hipertolerancia en el sistema límbico que hace que la gente
tolere más de lo que debería o de lo que estaría dispuesta a tolerar si se le pregunta, por ejemplo. Ejemplo. Yo jamás esperaría que mi marido me golpeara, pero pues por supuesto, como en el noviazgo me gritaba y después antes de casarnos ya no me dejaba ponerme las cosas que me quería poner de indumentaria, después me prohibió a mis amigos, después ya no me dejaba salir, hasta que finalmente me pegó. Conforme fui pasando todo eso, fui haciéndome hipertolerante, fui tolerando una cosa que dije que no iba a hacer, la que sigue, hasta que de pronto me parece muy normal, y llega un momento en que después de tantos golpes, o después, hay días en que digo, pues ayer no me pegó tan fuerte. Si empiezas a disculpar, a justificar. Por supuesto, y entonces lo que pasa es que yo sí le grité muy feo, lo que pasa es que pues lo interrumpí cuando estaba haciendo, lo que pasa es que no calenté la cena como a él le gusta, o sea, siempre esta parte, y por eso digo que las conductas, cuando tú me dices, la conducta del codependiente y del adicto, pues se parecen mucho. ¿Por qué se parecen mucho? Pues porque son las conductas que tenemos todos para todo, ¿no? A todos cuando nos detectan una enfermedad crónica, decimos, no es cierto. O sea, no... Negación. Seguro, claro, por supuesto que se equivocaron los análisis, ¿no? Hay una serie de cosas que van sucediendo que todos tenemos. Entonces la manipulación, la justificación, la negación, la minimización, pues es para todos. A la que le pegan dice, pues no es para tanto, la verdad es que no tengo que hacer tanto problema. El hijo que no llegó en 3 días, bueno, pues es que seguramente estaba con los amigos, en fin, siempre hay una justificación más, ¿no? Y pues todo un reto aprender a amar, porque no sabemos amar, estamos a veces amando de manera enfermiza. Y creemos que amar es aguantar, que amar es sacrificarnos, que amar es no hacernos cargo, y hay que empezar a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, y entonces tengo que empezar a amarme a mí, haciéndome cargo de lo que me toca. Tenemos que corregir el concepto de amor. Eso es primordial. Que le digamos a nuestras hijas que el niño que les jala la trenza es porque les gusta mucho, eso no es cierto. Y desde ahí tenemos que empezar. Cuando nuestra amiga nos dice, es que lo amo aunque me haya dejado, no es cierto. Entonces no es amor. Pues muchísimas gracias. Estaremos platicando de muchos temas, porque tienes muchos temas que compartirnos. Muchísimas gracias, doctora Susana Lira. Finalmente, estas historias de sobrevivencia tienen que ver con esta capacidad del ser humano de adaptarse al medio conforme se va transformando. Eso lo que hace, cuando una persona tiene que enfrentarse a esto todos los días, lo que hace es que su cerebro se va adaptando y adaptando hasta que pierde la capacidad de regresar a donde estaba. Eso es lo que es codependencia. Es como el síndrome de Wonder Woman, de que yo soy supermujer y yo puedo con todo y écheme todos los problemas y pues soy buena mamá y buena esposa y buena profesionista. Esa es una deformidad cualidad que tiene el cerebro por sí mismo. Es la capacidad adaptativa a la crisis llevada al extremo y que permanece ahí. Entonces, nosotros no podemos verlo como una enfermedad, sino como un trastorno, y cuando es un trastorno es simplemente cómo el cerebro se hace hipertolerante para poder resistir la crisis. Todos tenemos la capacidad de sobrevivir, estamos hechos para sobrevivir el hambre, la sequía, las épocas de crisis, los terremotos, ¿no? Tendencias. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más. Hoy está con nosotros la doctora Susana Lira Volpi. Bienvenida, doctora Susana Lira. Muchísimas gracias por invitarme, Vero. A ver, ¿la codependencia es una enfermedad, como lo dicen los grupos de 12 pasos, o qué es desde tu óptica? La Organización Mundial de la Salud todavía no tiene clasificada la codependencia como una enfermedad, porque es una desviación de una... Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los huevos no son al gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Hoy en Los huevos no son al gusto, la doctora Susana Lira nos hablará acerca de la codependencia y cómo trabajarla. En entrevista, Lu Dorantes nos comparte su experiencia como codependiente, lo que vivió y cómo aprendió a vivir con esta adicción y a superarlo a través de su taller de codependencia. Escucha el testimonio de Gaby, nos hablará de cómo la codependencia en su vida fue parte importante para que su hijo cayera en adicciones. Entérate de su recuperación. En Hay Huevos, nuestra experta Mayra Díaz nos explicará cómo las redes sociales distorsionan la manera en la que nos relacionamos y formamos de